Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirando fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Quisiera, hermanos, en este Evangelio y en la liturgia que hemos escuchado, que centremos la atención en 3 situaciones muy importantes. La primera, discernir los valores. Este Evangelio nos puede crear todo un universo de pesos y medidas, tanto del dinero como de todos los bienes que Dios puede proporcionar. Para mejor entendimiento, Jesús se encuentra con un joven que se presenta con una proposición acerca de pesos y medidas. Era un joven rico. Le dice: Maestro bueno. Y acto seguido le presenta su intención: ganar la vida eterna. En esa pretensión de hacer cálculos de pesos y medidas, asimismo Jesús le presenta otra petición: si quieres ser perfecto, dado que probablemente a la medida de la salvación ya el joven había cumplido con el peso y la medida necesarios. Todo eso lo he guardado desde la juventud. ¿Tenía el joven ganada la vida eterna? Probablemente sí. Sin embargo, tal vez no era suficiente. Esto es decir mucho, porque ¿puede haber algún premio más grande que la vida eterna? Tal parece que la lectura nos introduce a una nueva posibilidad. Y Jesús hace la declaración: si quieres ser perfecto. Hasta aquí los pesos y las medidas están establecidos a modo de petición. ¿Pero qué consecuencia incumbe a estos pesos? Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. He ahí la consecuencia. En la versión de San Mateo dice: y tendrás un tesoro en el cielo. Pero luego añade: luego ven y sígueme. Gran consecuencia esta. La llave de entrar en este nivel con Jesús es no calcular ya ni pesos ni medidas. Ya no esperar otra cosa que estar con Jesucristo. Ciertamente hay un peso y una medida, la más grande de todas, que al trascender pesos y medidas llega a ser aquella que ya no puede ser calculada: el amor a Cristo, la cercanía con Él,
sin otra cosa que Dios mismo. Segundo punto por considerar, y ciertamente la salida de Pedro desconcierta y podría haber provocado de parte de Jesús una reacción adversa y de corrección. Sin embargo, Jesús no responde así, sino que va por la misma línea. Vuelve a ofrecer pesos y medidas, no por solapar la ambición de los discípulos de entrar en cálculos de pesos y medidas, sino por entender el Evangelio en una medida humana. Todos los seres humanos necesitamos, y Dios lo sabe, así nos ha hecho, y está dispuesto a llenar y a sobrepasar toda necesidad. Y finalmente, tercer punto, sin ya extenderme más, la idea de la capacidad de Dios para surcar el terreno de lo imposible. Todo es posible para Dios. ¡Qué afirmación tan maravillosa! Y que nos debe llenar de tanta confianza. Bendito sea Dios.